Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digitel. El punto de encuentro diario que tenemos ustedes y nosotros referente a los diferentes temas que abordamos con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. De igual manera, siguiéndoles, extendiendo esa invitación, si bien lo tienen ustedes allá, que están al frente, instituciones educativas, culturales, recreativas, en todos los aspectos donde participan las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, la parte gremial, la parte cívica, la parte comunal, en todos los aspectos, si bien lo tienen, para que nos hablen precisamente de lo que es esas actividades que desarrollan ustedes allá en las veredas, en los barrios o en los municipios, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita, amigas y amigos televidentes, para que nos acompañen hoy del tema específico que vamos a hablar con nuestro invitado. Tal vez vamos a mezclar lo que tiene que ver la historia, de lo que tiene que ver la parte institucional, de lo que hacen en torno precisamente a lo que son varias etapas, de varios procesos, de lo que ha sido siglos anteriores, décadas anteriores, y que consigo pues traen unas memorias, caso particular el que vamos a abordar de lo que vamos a partir de ese momento, Casa de Vitoriano de Diego y Paredes. Tal vez cuando hacemos referencia a este nombre, hacemos referencia a lo que es parte de la historia del municipio de Piedecuesta, cuando hablamos de los personajes que han identificado en sus diferentes quehaceres, sobre todo en lo que fue ese proceso libertador y que alrededor estuvieron una serie de personajes que están en los anaqueles de la historia. Pues cuando hablamos de esta casa, pues los nombres que ha tenido también en ese proceso, Casa Vitoriano de Diego Paredes, Colegio Universitario de Piedecuesta, de igual manera Casa de Menores, de igual forma en todos esos procesos que ha tenido el uso de esta institución. Para tal fin hemos invitado al docente Teodoro Méndez Barajas, quien también conoce, que laboró como profesional de la terapeuta ahí para personas que, sobre todo jóvenes, menores de edad, pues han tenido inconvenientes desde todo punto de vista, sobre todo en lo que es a veces pues al margen de la ley o algunas situaciones humanas pues han cometido algunos errores y este sitio pues desde alguna época a través del gobierno departamental optó para que fuese un sitio de resocialización. Pues profesor Teodoro Méndez, bienvenido aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. Bueno, un saludo especial a todo el equipo de producción de este importante canal y a usted, Luis Eduardo, por la invitación que me hace para hablar de este tema que pues a lo largo de la vida pues me ha tocado vivir y compartir con esa parte de la historia de estos 100 años de la Casa de Menores y Escuela de Trabajo Vitoriano de Diego y Paredes. Anticipándonos precisamente a lo que va a ser la temática, pero bien vale la pena pues hacer un recorderis de ese personaje que marcó, que estuvo en el gobierno, que estuvo en la política, que estuvo en la lucha, acompañando por allá esa época de Simón Bolívar, otros personajes, y que lógicamente marcó parte fundamental en lo que fue el siglo XIX, finalizando el mismo, en fin, todo lo pertinente. Hablemos, porque usted pues estuvo también de lo que fue ese cambio, ¿no? De lo que fue el inicio y lo que ha sido los procesos, caso particular de cuando esta casa la tenía por parte del gobierno departamental, ¿no? Y todo eso, de lo que usted conoce, narremos, contémosle a aquellos televidentes, anticipándoles que es precisamente traemos hoy a colación este tema, porque en días próximos o ya a partir de este momento cierra sus puertas como centro de resocialización. Entonces, profesor Teodoro. Bueno, Luis Eduardo, primero
como hacer la aclaración de que la charla que vamos a tener va a tener como una mezcla, con todo el respeto, de la historia de la casa de menores como tal y la función que cumplió la casa con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. También ofrezco ahí alguna observación, digamos, algún permiso especial con los historiadores, porque hay que tener mucho respeto con las personas que verdaderamente han dedicado la vida a estudiar estos temas, y entonces uno empíricamente pues vamos a tratar de abordar ese tema con el respeto y el permiso de todos los grandes historiadores. Entonces, para empezar pues tenemos que hablar, y como está consignado ahí a la entrada de la puerta de la Casa de Menores, carrera sexta número 666, ahí hay una fecha que es 1801, que dice la historia que fue la fecha donde se construyó. Comienzos del siglo XIX. Claro, que empezó a funcionar esa casa, que de hecho era de la familia Victoriano de Diego y Paredes. Entonces ahí, en esa casa, pues, gran parte de la vida de don Victoriano de Diego y Paredes, un ilustre piedecuestano, hijo de españoles, de papá español y la mamá mexicana. Entonces ahí estuvo su infancia, ¿cierto? Y su parte de su adolescencia, porque don Victoriano de Diego y Paredes estuvo ahí alrededor de hasta 1810, 1812. Pero tuvo la oportunidad de recibir ahí, de conocer a Francisco de Paula Santander, incluso la familia recibió ahí en los 2 o 3 pasos que tuvo Simón Bolívar por el municipio de Piedecuesta. E incluso ahí en la entrada de esa casa de menores está una lectura, una leyenda, una placa, donde se consigna, esa frase la construimos con el director de la Casa de Menores y con don Gonzalo Prada Mantilla, que dice ahí, en esta casa pernotó el padre de la patria Simón Bolívar en su tránsito a la eternidad, ¿cierto? En 1819. Entonces ahí estuvo en 1819, estuvo como tres ocasiones Simón Bolívar, el libertador. De paso ya sea para la capital o de paso de la capital hacia la estas avenida, tierras. Sí. Incluso la historia dice, y con todo el respeto vuelvo y digo, con los historiadores, que el único hijo registrado de Simón Bolívar lo tuvo aquí en Piedecuesta, que eso es una historia ahí que hay que contar también. Entonces esa casa servía para todas las gestas libertadores, ¿no? Inicialmente lo que se ha podido copilar de la historia es que en esa casa pues albergaban, digamos, las tropas, ahí sus caballos, sus cosas, y era como una estación, del batallón de los soldados, digamos, patriotas. Entonces, don Victoriano y Diego y Paredes, dice la historia. Profesor Teodoro, tal vez recordando y con el respeto de muchos historiadores que han escudriñado precisamente y han ido a las fuentes, pues también se conoce como la calle Real, ¿no? Que era casi que una salida y una entrada al municipio de Piedecuesta, pues en esa época no estaba la autopista que tradicionalmente tenemos, tanto así que precisamente cuando hacemos y nos remontamos a la guerra de Palo Negro, pues precisamente esa calle Real está enmarcada, que ahí está el Colegio de la Presentación. Es una calle que tiene historia y que conducía prácticamente al parque principal y que llevaba precisamente a lo que es parte de la estructura de en ese momento de Piedecuesta. Sí, no, y es que incluso nosotros, como dice usted bien, Luis Eduardo, nosotros alcanzamos a vivir esa importancia de esa carrera, de la carrera sexta, porque quedaba, lo que dice usted, era todas las actividades comerciales, culturales y todo giraban alrededor de la carrera sexta.
no podemos desconocer que la estación de Copetrán quedaba entre la carrera sexta y calle octava y calle novena, ahí era la estación, y la estación de buses eran en la carrera sexta entre calle novena y calle 10. O sea, esa es una calle, digamos lo que dice usted, emblemática y principal de Piedecuesta. Conocida así como Claro, calle real. nosotros la conocimos con esa movilidad. Y lo que tiene que ver con este personaje, ¿no? Que es el emblema de esta institución y de qué es la estructura de lo que ya más adelante se llamaría Casa de Menores, pues no podemos pasar por alto precisamente ese personaje característico que estuvo en la política, que estuvo en el gobierno, que estuvo en la lucha libertadora, en fin, es un personaje emblemático. Claro. De No, esta para Piedecuesta estamos en mora de hacerle un reconocimiento a don Victoriano y Diego y Paredes porque es lo más representativo de Piedecuesta. Él fue presidente del Estado Soberano de Santander, él fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de José Hilario López. Entonces lo que él representó, lo que trajo, pues iba como en 1819 para no interrumpir. Ajá. Entonces él viaja a Bogotá y allá cuando después digamos de los triunfos de la batalla de Boyacá, entonces ahí conoce a Bolívar y a través del reconocimiento que le hace Francisco de Pablo a Santander, pues Francisco de Pablo a Santander sí había compartido más con don Victoriano y Diego y Paredes que el mismo Bolívar. Entonces allá cuando llega, después que se gana la batalla de Boyacá, le presentan a don Victoriano, Diego y Paredes en Bogotá, pues era estudiante ya, digamos, universitario, don Victoriano, y ya es donde se involucra don Victoriano a toda la vida nacional. La vida pública. La vida pública, exacto. Entonces empieza con unos cargos, digamos, de administrador, de todas las cosas, y el culmin de él fue, o sea, las grandes obras para Piedecuesta de don Victoriano es el Colegio de las Luces, o el Colegio de los Hermanos Paredes, que se llamaba, que dice, incluso hay un artículo que se tiene de don Alfonso Gómez, donde dice que es nuestra... Él es gobernador, Alfonso Gómez Gómez. Alfonso Gómez Gómez, que dice, habla de nuestra primera universidad, ¿cierto? Entonces, esa primera universidad tenía una importancia en el oriente colombiano, era quizás la más importante, porque trajo esa experiencia educativa y pedagógica de los Estados Unidos. Trajo la imprenta, trajo la astrología, trajo las matemáticas, trajo la química, bueno, todas esas... Cuando eso en esa época, en mitad del siglo XIX, pues era algo novedoso, ¿no? Y yo leyendo la historia y compilando esas cosas, la primera cancha de tenis, yo pienso que en Colombia, estuvo en la Casa de Menores aquí en Piedecuesta, porque eso fue un deporte que él trajo. Hablando con los entrenadores de fútbol me dicen, Albornoz y todo eso, es que las canchas, la primera cancha de fútbol fue en la Casa de Menores, en ese sitio. Entonces esa casa representa mucho. Bueno, vamos como en alrededor de 1840, 1850, el colegio es quemado. ¿Es el mismo, en ese momento funcionaba el mismo colegio universitario? Sí, era el mismo, el que estamos hablando. Entonces, don Victoriano, después que tuvo esa experiencia y el contacto con la política, crea ese colegio con sus hijos, Demetrio y Temíscolos, e incluso dicen que la primera imprenta también a nivel nacional ahí se implementó. Entonces, pero después fue quemada hay fuerzas de creencias religiosas y se quema el colegio y la familia pues tiene que salir de ahí, ¿no? Salir de la casa, emigrar. Ya empiezan los conflictos de los partidos políticos, liberales y conservadores, centralistas y federalistas. Y pues prácticamente esa casa, para seguir con el recorrido, esa casa pasa como a manos de la gobernación, o de los estados que estaban vigentes. Tal vez en vigentes. ese momento, cuando esa familia se retira
por las situaciones de la violencia, pues emigran. Y tal vez cuando hablamos de Victoriano de Diego Paredes, es el último, tal vez, de esa época que sale de Piedecuesta. Sí, sí, o sea, porque es bueno, él fue perseguido por dos circunstancias. La primera por las creencias religiosas, porque él con digamos, su condición de diplomático y la experiencia que tuvo en Estados Unidos, se aferró a la fe cristiana, o sea, incluso él es llamado, también nombrado como el Martín Lutero de Santander. Ajá. Entonces, pues imagínense, en ese tiempo la Iglesia Católica, pues eso lo veía como una amenaza y fue perseguido por eso, o sea, y la otra condición era que era muy liberal, ¿cierto? Entonces, cuando se establecían, porque eso no podemos negar en la historia, que la púa de nuestro país y de las grandes, digamos, conflictos que ha tenido nuestro país ha sido por esa pugna, por esas luchas entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas. Esa fue como la herencia que nos dejó Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Entonces él pierde, como digamos, y él muere, finalizando en 1890 y pico. Él muere y entonces se pierde ahí. Pero los hijos continúan, sobre todo uno, Demetrio, sigue su actividad de tipografía en Bogotá. Pero también emigra de Piedecuesta. Sí, claro, claro, esos fueron perseguidos y sacados de Piedecuesta. Entonces queda la casa y pues la historia dice que eso se convirtió como en un archivo del departamento. ¿Sí? Pues tal vez esa familia dejó, como se dice, abandonado. No, eso predio. vendió. Ahí dice la historia que él vendió, eso vendió. Entonces, pero de una u otra forma eso terminó en manos del departamento. Esa casona, pues en esa época republicana, pues hablar de una casona era de esa magnitud, de casi de una manzana. De una manzana completa porque, bueno, yo llegué a trabajar en el año 1986 a esa casa y, digamos, tenía un garaje y eso, donde ahora funciona la policía, ¿cierto? Entonces eso era prácticamente una manzana, solo digamos, subdividida por una casa que quedaba ahí por la calle Sexta y donde ahora queda un supermercado. Eso era lo único que separaba. A ver, profesor Teodoro, tal vez en ese recorrido, cuando hablábamos de esa casona familiar, ¿no?, de Victoriano de Diego Paredes, sus padres, lógicamente, su madre mexicana, su padre español y lógicamente nace acá en Piedecuesta, y ese predio, si pudiésemos decirlo, pues lógicamente era esa familia. Ya dentro de, cuando él se vincula a la parte política, diplomática y lucha patriota, pues se presenta esas situaciones del cual pues se conforma esa institución del cual sigue hablando, ¿no? Sí, bueno, yo decía que con el respeto de todos íbamos a hacer una mezcla. Entonces estamos como en la historia de la casa de menores. Sin profundizar. Sí, porque eso lógicamente respetando a los estudiosos, pero sí a grosso modo de lo que podemos sacar cabos, como se dice. Sí, una cosa que sí no podemos dejar pasar es que la influencia de don Victoriano y Diego Paredes fue significativo. E incluso en una parte de la historia donde se reconoce que en el gobierno de José Hilario López, que él era como la mano derecha, el pensador, el estadista, el creador de todo, claro, un político, pero muy estudioso y muy buen administrador. Ocurrió en Piedecuesta que en ese gobierno se produce la primera liberación de un esclavo, que fue en el parque principal, en el Parque de la Libertad. Que va de la mano con el nombre que... Claro, que ahora se le ha dado. Entonces, esa influencia de esa casa, pues con nombre propio de don Victoriano, representó para Piedecuesta muchas cosas. Y es reconocida por ese personaje. Bueno, entonces ya terminamos 1890, 99. Y es como para ir atando cabos para la función que él debe cumplir en esa casa. En la medida en que, sin entrar a profundizar muchos minucias, como se dice, pero sí las etapas que ese predio, ahí en todo el centro del municipio de Piedecuesta,
y que esa casona identificable y que en ese proceso que hasta el momento pues hemos podido comentar, pues ha llegado ya a finales del siglo XX, ¿no? Sí, bueno, entonces, y ahí es donde yo quiero hacer referencia de cómo es digamos, haciendo ese recorrido, cómo es que nace la Casa de Menores como función del sistema de responsabilidad penal. Ya en el momento que la atiende el gobierno departamental, Sí, después entonces, de todo ese proceso. pero antes de eso, pues yo sí quiero hacer un recorrido, digamos, históricamente, porque finalizando el siglo, digamos, el siglo XX, el siglo XIX y arrancando el siglo XIX, y arrancando el siglo XX, exactamente, entonces ocurre históricamente la guerra de los 1000 días. Ajá, la guerra de Palo Negro. Exactamente, con lo que tiene que ver con el departamento y una batalla que marca también el hito de la historia de esa guerra es la batalla de Palo Negro, que finalizó en el 25 de mayo de 1990, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza, y yo pienso que la historia para la atención. Empalma el siglo XIX con el siglo XX sí, a través de esa batalla. A través de esa batalla, y para Santander y Colombia esa batalla fue significativa, porque ahí fue como, digamos, el encuentro de ya específicamente de esos partidos tradicionales y digamos, esa batalla significó de la pérdida del Partido Liberal y la ganancia del Estado en ese momento del Partido Conservador. Del Estado soberano que era anteriormente. Exactamente. Entonces, Estado soberano de Santander. Y ahí es donde empiezan los conflictos más agudos. Porque en ese tiempo, y yo leyendo la historia, entonces el delincuente o el que estaba fuera de la ley era el partido contrario. O sea, a partir de 1900 entonces el que ganaba el Partido Liberal, entonces eran los buenos, digámoslo así en palabras, ¿cierto? Y el que perdía, entonces eran los malos. Opositores o delincuentes. Así empezaron las casas digamos, de atención, de las casas de menores. Entonces los muchachitos que no eran de ese partido eran infractores. Entonces ya la primera referencia que se tiene de casas de menores es en 1914 en Medellín, ¿cierto? Porque pues tenían que atender, digamos, lo que decía usted anteriormente, los muchachitos que no trabajaban, porque cuando eso prácticamente era una obligación que esos menores de edad trabajaran, ¿cierto? Que estaban por ahí vagos, que no estudiaban, que cometían algunas cosas, digamos que pues sin mayor trascendencia para hoy, pero en ese tiempo eran muy estrictos los padres de familia. Era una forma de delinquir. Esa cosa. Entonces el concepto de delinquir. Entonces en 1914 se arma la primera casa de menores en la ciudad de Medellín, administrada y formada por los terciarios capuchinos, que esos son digamos, los padres de la atención de esos muchachos. Los pioneros. Los pioneros porque tenían digamos, una forma de atención que se llama pedagogía reeducativa. Y entonces esa fue la primera experiencia digamos, con una enseñanza que traían, con un método que traían por ahí de Francia, escuela de Metray, que era como una correccional en ese tiempo. Una forma de resocializar. Exacto, de atender a esos muchachos a través de trabajo, ¿cierto? Que eso, lo fuerte era el trabajo, era la ocupación, porque consideraban que esos muchachos eran anormales, ¿cierto? Que no encajaban en la línea de la normalidad. Entonces, una forma de atenderlos era a través de meterlos a esos centros y que trabajaran, que se desempeñaran. Entonces, en 1914, vuelvo y repito, empieza la experiencia de casas de menores. Y ya viendo todo ese problema social que se vino a través de los conflictos que se venían presentando,
en 1923, entonces el gobierno nacional saca una ley, la ley 15 de 1923, donde dice que en todas las capitales de departamentos hay que crear casas de menores y escuelas de trabajo. Casas de menores y escuelas de trabajo. Entonces es ahí cuando empieza la iniciativa aquí en Santander. Entonces aquí en Santander se conoce que en 1924 prácticamente un diputado, Luis Arenas, y ahorita vamos a ver la coincidencia que hay con el inicio y la terminación de la Casa de Menores, por un apellido. Luis Arenas, que era diputado de Santander, entonces hace toda la estructura, toda la línea de funcionamiento para crear la Casa de Menores el modo superando de Santander. ya como institución. Sí. Bueno, lo llamó Casa de Menores de Bucaramanga, ¿no? De Bucaramanga, porque la referencia que se tiene y lo que yo he leído es que la primera Casa de Menores, o como tal, como establecimiento, como organización, funcionaba ahí a la vuelta de la gobernación, 2 cuadras arriba, una casa que está que se cae también, que está abandonada en este momento. Ahí funciona la... Pero entonces en 1925 dice la historia que adquirieron este predio, 1925. 1925 dice ahí la historia que... ¿Cuál predio? La carrera sexta con... El de la casa de esa época, Victoriano Diego y Paredes, pasa a ser en ese momento Casa de Menores. Casa de Menores. Entonces que trasladan que por el servicio de baños, que por los espacios, que toda esa cosa. Entonces, finalizando en 1925, el diputado Luis Arenas hace toda la organización con todos los, digamos, con todos los reglamentos y funcionamiento de personal, pero del departamento, o sea, del departamento de Santander. Y empezó a funcionar a finales de 1925. Y comienza a administrar en esa fecha la gobernación. La gobernación de Santander. Pero a eso le faltaba un elemento fundamental, y es que lo que ahorita vamos a hacer el recorrido, es que bueno, el administrador era el departamento, la gobernación y los funcionarios los nombraba el departamento. Pero ¿quién era el encargado de, digamos, de juzgar a esos muchachos? Entonces se necesitaba que hubiese un juez de menores, un juez de menores, que ya existía en Bogotá, porque en 1924 ya hubo un juez de menores, pero solo en Bogotá, ¿cierto? Entonces en 1926 en Bucaramanga se nombra un juez de menores, que es el que empieza todo el recorrido de judicializar a los muchachos, de decir, bueno... Aquellos menores de edad que venían incursionando en la delincuencia, delinquiendo, ¿no? Esa cosa, cometiendo esas infracciones. Entonces ahí arranca en 1925, pero alrededor de 1928, 1929, entonces dicen, bueno, eso es, bueno, ahí tenemos los muchachos, incluso ya se estaba presentando hacinamiento en ese tiempo, dice la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, por decir algo, lo que nosotros llamábamos un rin, corre, que pasaba un niño y timbraba en las casas cuando aparecían los timbres, entonces por esa falta, si un muchacho de esos pasaba y tocaba la puerta de ese tiempo, de una vez salía la gente y lo cogía la policía y lo metía a la casa de menores, porque eso era una falta grave. Un muchacho, que lo que decíamos antes, que no iba a estudiar, entonces para la casa de menores. Bueno, entonces se presentaba hacinamiento, entonces dijeron, bueno, nosotros tenemos un modelo de atención, pero no corresponde digamos, comparándolo con lo que tenía Medellín, lo que tenía Francia y otros centros del mundo, le faltaba una parte que era casa de menores y le faltaba escuela de trabajo. Entonces adquirieron los terrenos donde ahora funciona el Parque Guatiguará. Eso era, después se lo entregaron a la casa de menores para iniciar los talleres. Lo que también en alguna época se llamaba como granja del departamento. Granja del departamento. No,
la granja del departamento era una y la granja de la casa de menores era aquí, diferente. donde es ahora el parque recreacional, que creo que sí está funcionando, no he ido por allá. Bueno, eso era de la casa de menores. Para ahí, dice la historia que ahí montaron talleres de, digamos, bueno, de agricultura y de cera y de todas las cosas que en el momento de hilos, tejidos, esa era como la historia y el fin para que los muchachos Artes y tuvieran oficios. esa cosa. Entonces ahí se complementó Casa de Menores y Escuela de Trabajo Victoriano y Diego y Paredes. Entonces rápidamente para seguir con el tema, la Casa de Menores así siguió funcionando, Pero entonces ocurre que en 1998, se viene el ajuste fiscal a nivel nacional, que hay que hacer los departamentos porque hay digamos, una crisis financiera y toda la cosa. Entonces la asamblea del departamento le da atribuciones al señor gobernador, aquí está la ordenanza, es como para mirar que pues ahorita se ocurre el cierre, digamos, físico, pero realmente la Casa de Menores, con la responsabilidad del departamento, terminó en el año 2000. ¿Y cómo inició? La ordenanza 050 del 98, donde la Honorable Asamblea Departamental, en ejercicio de sus atribuciones legales, le concedieron facultades al gobernador del departamento para celebrar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un convenio de desempeño. ¿Cuál fue el convenio? El convenio de desempeño, en su artículo segundo, numeral D, crear y fusionar, modificar o suprimir entidades descentralizadas departamentales conforme a la normatividad legal existente. Entonces en el 98 fue donde mis honorables diputados terminaron con la administración. La administración. Y estamos ahí, hablando de, o sea, a partir de 1986, que tenía, es decir, duró casi que tres lustros. Sí. La administración por parte de la gobernación. Entonces ahí en el 98 le dan atribuciones al gobernador, los diputados. En el año 2000. En el 98 ellos hacen un estudio, piden una prórroga de 6 meses porque no han terminado el estudio, y ya prácticamente en el año 28 de diciembre del 99, aquí está la resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que estaba en cabeza de Juan Camilo Restrepo, que era el ministro de Hacienda. Entonces este es el concepto de conformidad de ese convenio que hicieron, y determinan en el artículo 6 del convenio de desempeño, dice: supresión de cargos y liquidación de las entidades descentralizadas, Casa de Menores, Fondo Rotatorio de la Imprenta, Instituto Departamental de Deportes y la Empresa Licorera de Santander. Entonces en el 2000... Es decir, se liquidaban esas dependencias que estaban adscritas o hacían parte del departamento, de la estructura de la gobernación de la gobernación de Santander, que funcionaba como instituto descentralizado. En el año 1998. 99, el 28 de diciembre. Entonces ahí prácticamente terminó, porque dígame, ya llega el concepto del ministerio. Entonces estaba administrada la Casa de Menores y Escuela de Trabajo por el departamento, nosotros éramos funcionarios. Pues yo llegué en el año 86. Y entonces en el 2000 estaba administrado por la Casa de éramos funcionarios. Es decir, de la usted entra a casa. ser funcionario de la gobernación a través de la dependencia Casa de Menores. Claro, en el año 86. Me acuerdo tanto que yo ingresé con un muchacho que lo voy a nombrar, con Josué Camacho. Nosotros empezamos como educadores. El hoy bacteriólogo. Hoy bacteriólogo, y lo recuerdo con mucho cariño porque hicimos el proceso para ingresar y reemplazar, digamos, algunos funcionarios del departamento que estaban por pensionarse y la reestructuración de esa cosa. Pero ya en el 2000 la gobernación dijo ya no más, entregó la planta de personal y todo eso, la administración de eso, y
le entrega la casa de menores a una ONG, que es la Fundación Hogares Claré. Entonces, a partir de febrero de la comunidad claretiana, de la comunidad, sí, de la comunidad religiosa de los misioneros claretianos, en cabeza el padre Gabriel Mejía. Entonces, a partir del 2000 se empieza ahí a funcionar, a operar con la Fundación Hogares Claré. Actividad que llevamos en operación hasta el año 2018. 2018. Hicimos ahí el recorrido, yo también de ese empalme de la gobernación hacia Hogares Claré. A Hogares Claré hasta el 2000. También estuvo en esa transición. Sí, claro, yo recibí esos muchachos de paisas, que la mayoría eran paisas, empleados paisas de la comunidad terapéutica de la Fundación. Por el origen que hablábamos anteriormente de Medellín, de Antioquia, donde fueron los primeros hogares. Entonces, de resocialización. Si quiere, ahorita hacemos un recorrido de la atención, digamos, ya más especializada de la casa de menores, de las casas de menores. Entonces, en 1918... popularmente también conocida como correccional. Sí, sí. Esa palabra ahorita la tratamos. Entonces, hasta el 2018 estuvo la Fundación Hogares Claré. Pero salimos de la casa de menores, la fundación salió de ahí, pero nos trasladamos a La Joya, donde seguimos con el sistema de responsabilidad penal. O sea, nosotros hacemos la primera etapa de esos muchachos del departamento que llegan por haber cometido una infracción. Entonces, en el 2018 le entregamos eso a otro operador que se llama FEI. Y coge FEI hasta el 2022, y en el 2023 asume otra fundación que es Fundigua, que es la antigua, la que está hasta ahora está terminando con el cierre de lo que es la casa de menores como tal, en su objetivo de los menores infractores. Ese es como el recorrido de los operadores de la casa de menores. Y esa ha sido como la historia. Yo llevo 38 años trabajando con esos muchachos. Pues he conocido todas las, digamos, más de 50.000 muchachos que han pasado durante estos 38 años. Tal vez ya entrando en ese tema de lo que es el objeto, ¿no?, que ha cumplido después de que la gobernación le entrega inicialmente a Hogares Claré, lo que tiene que ver que tal vez ha sido una de las fallas también, no sé hasta dónde, de que no se hizo desde el punto de vista preventivo, ¿no?, sino que más bien se comenzó a hacer terapia ya de aquellos chicos que infortunadamente estaban ya incursionando en los delitos o al margen de la ley. Y todo. Entonces tal vez ha sido, no sé hasta dónde, que ya cuando está el problema, ¿no? El caso particular de esos centros o casas de menores, ¿qué ha sido? No sé, con su experiencia de esa transición desde el punto de vista de estructura física a lo que es la parte terapéutica que se ha establecido con esos chicos, de ese proceso que usted me narraba extra cámara, desde el punto de vista preventivo de los 4 años, ¿no? Ya de juzgamiento cuando hay las fallas, cuando hay las situaciones de delinquir ese menor de edad, que viene la pena y que lógicamente era ahí donde la purgaban, en la casa de menores. Sí, ha habido de pronto, con el perdón de todos, es un descuido, digamos, en no visionar, ¿cierto? De no ir más adelante con el tratamiento de estos muchachos. Mire, han tenido, la casa de menores y el funcionamiento ha tenido unas etapas y unos acontecimientos que no se han previsto, ¿cierto? Como no se ha previsto ahorita la situación actual de la atención de los jóvenes infractores. Mire, hasta el año 1989, la casa de menores funcionaba en todo Colombia. En todo Colombia funcionaba con los infractores que cometían una falta así como muy complicada, ¿cierto? Eran llevados a las cárceles de mayores. Entonces, en las cárceles de mayores había un patio que llamaba, que incluso era el patio más complicado de las cárceles, era el patio de menores. Entonces, eso
pues aliviaba, digamos, la convivencia de los otros centros de casa de menores de menores de edad que eran. Descongestionaba. Descongestionaba eso. Pero aparece el decreto 2737 en el 89 y se da en funcionamiento el Código del Menor en el 89, que se empieza a aplicar en el año 90. Entonces ahí tuvimos que, el primer acontecimiento de las casas de menores, que todos esos muchachos que estaban en patios de menores los trasladan a las como casas cárceles. Claro, que estaban en cárceles, los trasladan a la casa de menores. Y porque precisamente por su calidad de menor de edad, claro, pues no era cárcel, sino para resocializarlos y esa cosa. recuperarlos. Pero ahí no se previó, digamos, lo que nosotros estamos diciendo, que eso requerían otro tratamiento, o otra observación distinta, porque ellos venían con unas costumbres. Y de hecho fue la primera crisis de las casas de menores, en el año 90. Otro acontecimiento de eso fue, aquí en Santander, la Operación Berlín del año 2000, ¿no? Que finalizó en enero del 2001. Empezó la Operación Berlín a finales del año 2000 y terminó en el año. Eso fue un acontecimiento porque nosotros, o sea, es lo que nosotros estamos viendo, que la improvisación. Esos muchachos que cogieron del conflicto, que aproximadamente fueron unos 70, 60 muchachos, ¿a dónde los llevaron? Muchachitos de 12, 13 años que estaban en esa situación. Niños y niñas. Niños y niñas, claro. A la casa de menores. O sea, ellos, qué infracción, qué delito estaban cometiendo. O sea, digamos a la luz pública. Ellos eran muchachos reclutados que que los cogieron atravesando ahí la cordillera. Y allá los tuvimos cerca de un mes. Entonces ahí fue otra condición, porque dijeron, bueno, y esos muchachos son delincuentes, son infractores, o sea que... en ese momento la ley de menor no contemplaba esas situaciones. Esa situación. Había ese vacío jurídico. Sí, entonces, ¿y dónde? A la casa de menores. Antes del 2001, pues nosotros solo, y era la función de la casa de menores era solo para varones, ¿cierto? Y las niñas, bueno, y las niñas infractores, pues, sí, ¿qué hacían? O sea, se tenían cerca del centro recreacional de casa, había una casa que se llama para la atención de las niñas. Y entonces, a raíz de la Operación Berlín, entonces dijeron, bueno, como ya metieron allá a las niñas, ¿cierto? También en su condición, pues entonces separar. Sí, a partir de eso, entonces empezamos nosotros a recibir también las niñas infractoras. Ese es un acontecimiento. Los otros acontecimientos como digamos por legislación, pues son lo uno, el Código del Menor, ¿sí? La implementación del Código del Menor. Lo otro, la Ley 1098 del 2006, porque aparece una nueva ley cuando nosotros, y lo digo con mucha vehemencia y mucha firmeza, cuando nosotros no desarrollamos ni cumplimos con lo que decía el Código del Menor, nos traen otra ley, porque nosotros, el Código del Menor lo que dice... No será capaz con San Pedro y le echa el San Pablo claro, encima. No se estaba ejecutando, porque el Código del Menor exigía unas cosas, exigía unas instalaciones nuevas, una estructura, una acondicionada. Y aparece la ley 1098 del 2006, donde incluso, mire, por Santander participamos con el secretario de Educación. Ese es otro tema que se me olvidó mencionar en la historia. Con el secretario de Educación del departamento y estuvimos en Duitama en un taller donde para realizar una propuesta de cómo era la forma de atender a esos muchachos infractores de la ley. Precisamente con esas miras de construir la ley 1098. Pero todas las recomendaciones que nosotros hicimos en ese taller, allá estuvimos 8 días internos en Duitama, allá en un centro, cita que hizo el Ministerio de Educación.
Entonces ahí estuvimos los que teníamos cierta experiencia nosotros ahí diseñamos un plan de atención netamente pedagógico, ¿cierto? Pedagógico, de intervención pedagógica y con diseño de localidades, cómo debían funcionar, con talleres, con espacios amigables que llaman ahora, canchas, bueno, todas las condiciones para hacer. Sale la ley 1098, eso no se tuvo en cuenta, ahí siguió funcionando esa cosa. La otra cosa que a mí se me ha olvidado mencionar era y yo pienso que es uno de los factores para que esos centros de atención a jóvenes infractores o vinculados al sistema de responsabilidad no ha funcionado, es que antes, como yo decía antes, eso era adscrito al Ministerio de Educación, porque lo que nosotros estamos tratando con esos muchachos es problemas de conducta. O sea, se requiere personas, pedagogos, que intervengan en la conducta de esos muchachos, o sea, pedagogos reeducativos. Recuperarlos en la parte, claro, en la parte terapeuta, de disciplina y terapeuta y toda la cosa. Pero, como yo lo dije antes, en el año 86-87, la Secretaría de Educación del departamento se descargó, o sea, ya no hubo más pedagogos que eran educadores especiales. Y me acuerdo de profesores Caballero, Celis, bueno, todos esos expertos en pedagogía reeducativa que atendían a esos muchachos, tienen esa condición, esa experiencia, esa forma de tratar. Haber hecho laboratorios, si pudiésemos decir, más la misma formación desde ese punto de vista para esa población específica. Que llamaba pedagogía o educación especial, pero adscrito, porque había un doliente, había la Secretaría de Educación, recursos, condiciones, bueno, todos los métodos nuevos, investigación, lo que dice usted, laboratorios, todas esas cosas, lo hacía el Ministerio de Educación. Eso se desligó. Pero tal vez en ese proceso que ya hemos narrado de todo el punto de vista de lo que fue la historia hasta llegar a 1925, ¿no? Que adquirió la gobernación ese predio. Después, pues en esa parte evolutiva de lo que ha sido las diferentes etapas, de lo que ha sido que ya en el 2000 le entrega a otras organizaciones, a otras fundaciones que venían haciendo ese trabajo de terapia con esos jóvenes infractores de la ley. Y hasta donde ya en este momento pues estaríamos hablando de 100 años, ¿no? De ese proceso. Sí, 100 años. 100. Antes de Victoriano de Diego y Paredes y después de Victoriano de Diego y Paredes, cuando la gobernación adquiere, vuelvo y repito, ese inmueble, ¿no? Pues tal vez se hablaba, no se le da ese nombre, pero prácticamente era una cárcel para menores, que tampoco cumplía, ni era sitio de resocializar, de recuperar a esos menores infractores, pero también era estilo mazmorra, con unos muros que más de una cárcel. Sí, desafortunadamente. Un híbrido que realmente no cumplía las funciones para las cuales se buscaba. Desafortunadamente, Luis Eduardo, esto es una vivencia que se tiene. O sea, dicen, bueno, en 1914 se armó la primera casa de menores con una concepción de correccional. En 1920 por allá apareció un supervisor, un mago, y dijo, no, eso no se debe llamar correccional, sino casa de menores. Entonces ya corrigieron la palabra, pero las instalaciones y el tratamiento siguió igual. Después apareció el Código del Menor, que era con estas condiciones, ahora la 1098, que garantía derechos, pero la forma sigue igual, o sea, las instalaciones siguen igual, no hay preocupación por asignar presupuesto para la atención de los muchachos, hacer estudios, bueno, entonces se han cambiado palabras, ¿sí? Palabras, que correccional, que casa de menores, que garantía de derechos, que atención para jóvenes en condición de anormales, bueno, todas las cosas. A ver, profesor Teodoro, tal vez tenemos todavía, porque en varios años atrás,
pues se han presentado las revueltas, ¿no? Las fugas, en las cuales pues ahí está cerca la Policía Nacional, la estación pues ha tenido que actuar y que lógicamente el año anterior, tengo entendido, fue la última situación que se presentaba, que prácticamente las llamas iban abordando, iban destruyendo parte de esa estructura, de la parte física, me refiero a los implementos, la logística para lo que tiene que ver la parte de recuperación, la parte de lo que era, tengo entendido, que unas pequeñas criaderos de pollos y en fin, todo lo pertinente, y que lógicamente ponía esas situaciones en riesgo a los vecinos, porque es un sector poblacional, ¿no? Y un híbrido con aparente comercio. Entonces, pues más de uno reclamaba precisamente por esa situación, primero por el trato, de lo que no cumplía el objetivo como estructura física, ¿no? Y lo otro que era el riesgo constante y permanente con lo que se presentaba y ponía en riesgo los inmuebles, los vecinos, el comercio, la parte habitacional, vuelvo y repito, de ese entorno. Pues llega con base a esta situación, ¿no? Esos chicos que estaban ahí, pues me imagino que hay un número considerable, como se dice coloquialmente, ¿los repartieron o que pues más? Lo que está viendo es que esos muchachos que estaban ahí los están llevando para otras ciudades, donde hay, digamos, centros para la atención de muchachos. Entonces, pero ese tema yo no lo quiero así como abundar, porque eso ya es tema de ese tema, ¿sí? De qué van a hacer con esos muchachos. Una incógnita. Sí. No, de que es otra etapa de la famosa casa de los comienzos se conocía y que aún está allá en los marcos, en las memorias de historia de la Casa Vitoriano de Diego de Paredes. Queda en el aire y queda en la incógnita que deben, sí, yo creo que le están previendo todas las cosas que van a hacer con los muchachos. Digamos que en el futuro, a partir de este momento, van requiriendo la atención de un centro de atención. De pronto, pues celebrar que fue la adquisición por parte de la gobernación de los 100 años, año 1925, que adquiría estos predios por parte de la gobernación del departamento, y ahorita, pues, qué sé yo, bueno, entonces, de cumplir los 100 años. Y ahí sí, había mucha inquietud y hay muchas peticiones para que ese centro fuera sacado del municipio, que no cumpliera esa función, territorial porque sí, las consecuencias sí son visitantes de esa condición, pues afectada como la convivencia. Pues estaremos. Pero ahora Luis Eduardo, la preocupación que tienen todos los piedecuestanos, en especial y la gente del área, porque es que esto tiene incidencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera en el oriente colombiano. ¿Qué se va a hacer con esa localidad, con ese centro que yo pienso que se debe armar? Ojalá no se convierta en una bodega, ¿no?, de archivo donde de pronto que no, esto que hacemos con esto, llevémoslo allá para esa casona y ahí debería haber, Luis Eduardo, una comisión o unas personas para ver qué se va a hacer, un centro de estudios culturales, artísticos, de oficios, o la ubicación, claro. Y lo que viene y aprovechar ese espacio recordando la historia, recuperar esa memoria histórica, que la función que debe cumplir esa locación, y darle una buena utilización a esa localidad. Porque estamos hablando de más de 2 siglos, de lo que tiene esa casona en todo ese proceso de la historia, que ha sido parte no solamente de Piedecuesta, ni del área, ni del departamento, sino a nivel nacional, en lo que ha sido esa situación de emancipadora, de las guerras, y que claramente pues, es un país que no hemos sido ajenos desde la época republicana que tenemos, una época joven y todavía estamos en esos conflictos. Ahí tenemos una riqueza histórica. Pues ojalá que le competa al gobierno departamental jurídicamente, no sé si hasta dónde tenga la disponibilidad de entregarle al municipio, hasta dónde algunas fuerzas vivas, a alguien quien adopte, que se apropie de eso, y no queremos ver que en 2, 3 años estén como ruinas allá, abandonado por muchas situaciones, de que sea un sitio de riesgo, en fin, todos los aspectos, pues es parte de lo que buscábamos resaltar. Lo cierto es que se acabó
cerró sus puertas durante estos días de lo que fue una historia de 100 días, de 100 años prácticamente, de ese año en que adquiere la gobernación, 1925. Para cumplir esa función. Cumplir, de lo que era parte de ese objetivo, de lo que tiene que ver para recuperación de ese proceso, de los nombres que ha tenido, casa de menores, correccional, en fin, para lo que era esa población infractora de algunas normatividades. Pues profesor Teodoro Méndez Barajas, gracias por ese aporte, porque usted pues hizo parte también de esa población que acompañaba a estos chicos en la parte terapéutica y que de igual manera que con ese flagelo de la religión y que usted sigue ligado precisamente con estos centros, pues es el aporte que queríamos que también con su experiencia desde todo punto de vista, haber laborado en ese centro, Casa de Vitoriano de Diego Paredes, Casa de Trabajo, en fin, todos los nombres que le han dado también a ese sitio ícono ahí en todo el centro de lo que es la calle real, que todavía se conoce como tal, en torno precisamente a lo que es también otra etapa, que estamos a la expectativa, que no se ha definido, en fin, vuelvo e insisto que ojalá no tengamos unas ruinas ahí, no tengamos un sitio de archivo, el cuarto de San Alejo del departamento, el cuarto de Alejo del municipio, donde lo que nos sirve, llevémoslo para allá porque las instalaciones de por sí son bastante amplias, ¿no, profesor? Sí, sí. Entonces, profesor Teodoro Méndez Barajas, a usted muy formal, precisamente por esos aportes en lo que ha sido hoy este tema de lo que se conoce como la Casa de Vitoriano de Diego y Paredes. No, muy amable, Luis Eduardo. Muchas gracias y estamos ahí para servir y seguir, digamos, ahí en esta lucha de recuperar la historia de Piedecuesta y mantenerla, ¿no? Porque ya hay muchas personas que nos preguntan, bueno, hay que recordar la historia para poder vivirla, para poder transmitirla, digamos, a nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces también la invitación para próximamente convocarlos a otro desayuno de cuentahistorias, de reunir la familia piedecuestana para contar todo ese tipo de anécdotas. Las memorias de esas personas que ya se fueron, pero también hay memorias vivientes, claro, que también eso es lo más importante. pueden juntarse para eso, para que no perdamos esas memorias, porque la parte de la historia es fundamental para no cometer, mientras más conozcamos la historia, no cometer y no seguir cometiendo errores de lo que nos ha llevado a todos estos conflictos, porque infortunadamente volvemos a manifestar, la historia siempre se repite. Pues nuevamente, profesor Teodoro Méndez Barajas, estaremos prestos, pero antes también como medio de comunicación, personalmente también estaremos prestos a lo que va a ser esa nueva etapa de lo que es esta estructura de lo que el gobierno departamental o las fuerzas vivas o el gobierno municipal o el gobierno del área metropolitana le vaya a dar ese trato a esa estructura de lo que era la Casa de Menores Correccional en su nueva etapa. Estaremos pues prestos a eso. Pues a ustedes de igual manera, amigas y amigos televidentes, agradecerles el que nos hayan permitido en el día de hoy el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, de igual forma a quienes a la distancia constante y permanentemente nos envían los mensajes de estar en la sintonía en Centroamérica, en otros países, en otras regiones, opinándonos con los temas, dándonos sus pareceres, en fin, de lo que es los temas que seguimos tratando con nuestros invitados, no, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Programación originándose del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. De igual manera, le reiteramos esa invitación a ustedes, a quienes están al frente de instituciones educativas, culturales, recreativas, de gremios, en fin, donde se inmiscuyen con la participación de los niños, de los jóvenes, de los adultos, buscando esa participación, pero también buscando un mejor estar de esas comunidades. Si a bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía, en el desarrollo de esta programación.
Y ustedes y nosotros, mañana Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.